soy Gabriel Velasco, vengo de la Ciudad de México. Voy a las prisiones, a dos reclusorios, un reclusorio y una penitenciaría. En las noticias decía, sacaron en cadena nacional que había dos cárceles, las más peligrosas de América Latina. Una de ellas era, creo que la del primer lugar era la de Cali, Colombia, aquí en Colombia. Y la segunda es allí en el Distrito Federal, ¿cómo se llama? En la penitenciaría de la Ciudad de México. O sea que por algo tenemos el segundo lugar, ¿no? No en el fútbol, pero sí en la cárcel. Mis hermanos, miren, en realidad el modelo a seguir en cuestión del misionero es nuestro Señor Jesucristo. Hoy dijo Alberto Acevedo algo muy cierto. ¿Cómo quieres servir a Cristo? ¿Quieres servirlo por las buenas o por las malas? ¿Con dolor o sin dolor? Allá manejamos mucho eso, allá en el reclusorio. Porque mira, yo conocía a Dios desde muy joven también, pero no hacía caso, igual que mucha gente, igual que incluso los mismos presos. Yo me le pegaba a un pastor y yo me iba ¿cómo se llama? Yo me iba con él a Matamoros, cerca de McAllen. Y yo siempre iba con él. Siempre que iba con él me gustaba. De hecho, a mí me apasiona lo que es la palabra de Dios, vivirla, que es lo importante, que es lo que hay que enseñarle a los presos. Entonces, pues yo creo que yo era de los del otro, de las iglesias que invitan a los pastores de otra región y me pagaban hotel y me diezmaban en la manita $, y yo decía, ay, así es la vida del pastor, pues voy a empezar, ¿no? En realidad voy a empezar. Pero Dios conocía mi corazón y en realidad ahí yo inclinaba mi rostro y le decía al Señor, Padre, déjame ver tu rostro. Déjame mirar tu rostro, déjame ver realmente quién eres tú, porque yo sí quiero ver milagros, yo quiero ver prodigios, yo quiero ver maravillas, lo que se habla, lo que dicen los pastores, que ya ves que dicen testimonios muy tremendos, ¿no? Y yo le decía al Señor, yo quiero ver eso, yo en realidad quiero sentir eso. Bueno, en ese entonces yo clamaba por mis hijos, por mi esposa, y le decía, Padre, que mi hijo se convierta, que se entregue a ti, habla con él, trata con él. Y pues el Señor cumplió su palabra. Mi hijo cayó preso. Y déjenme decirles, ¿no?, que yo servía a Dios e iba a Matamoros y al hotel, y yo tenía una camioneta que le llamábamos la tribulación. Le comenté yo a Alberto y le dije, esta camioneta es tribulada, porque yo siempre, bien fingido, le decía a Dios, Padre, esta camioneta nueva es para servirte aquí, para ir a evangelizar. Pero en realidad era mentira, porque también era soberbio, ¿no? Y yo quería una camioneta para andar, como dicen aquí, yo pagaba cerca de, hice la cuenta más o menos, y en moneda nacional de ustedes era 1.470.000 pesos mensuales lo que yo le pagaba a la financiera. Pero eso resultó que yo llegué, y ya cuando empecé a ir a la fundación y yo conocí exactamente, empecé a conocer la obra que se hace en las cárceles, porque mi hijo cayó en el reclusorio. Y pues como padre, ya se imaginarán, yo quería estar en su lugar, porque para empezar, él nada más cumplió 18 años y me dijo, yo no voy a salir de la casa. Yo no le creí. Yo iba a predicar y yo pensé que mi familia era perfecta, y resulta que no. Él se fue y pues ya saben. Entonces eso fue lo que me llevó en realidad a las cárceles. Pero lloré, sí, claro, derramé mi corazón ante Dios, pero después del proceso, porque siempre hay un proceso, entendí por qué mi hijo había caído preso. En primer lugar, porque se lo había pedido a Dios, le dije yo al Señor que tratara con él. En segundo lugar, porque realmente Dios quería que yo viera la necesidad de los presos. De hecho, he aprendido que yo no voy a ver a los presos, sino voy a ver a quién, a Jesús.
Y es la continuación de este tema que se llama la obra misionera mundial. La obra misionera mundial. Y las prisiones. La obra misionera mundial en las prisiones. No, y las prisiones. Ah, y las prisiones. No, yo la tenía aquí, pero bueno. Vamos a continuar con el punto número 8, los misioneros a los judíos. Tienen que tomar en cuenta algo muy importante. Miren, mis hermanos, cuando ustedes van a las prisiones, y los que no van a las prisiones, ahí se los paso al costo, lo que me pasó a mí. Entonces, pues, es un mandato de Dios. Yo no lo entendía así, pero ahora sé que es una orden de Dios. Yo quería servir a Dios. Mi corazón anhelaba servir a Dios, pero no sabía yo cómo. Yo pensé, porque yo llegaba en la iglesia donde yo me congregaba, yo le decía al pastor, yo quiero servir, y incluso le comentamos que queríamos servir en las misiones, pero él decía que no. Y él comentaba mucho que la iglesia no mantenía ni sostenía ese tipo de servicio a Dios. Entonces a mí eso me confundía, porque yo leía cosas diferentes, ¿no? Yo decía, aquí en la Biblia dice algo diferente. Entonces, el punto número 8 dice, los misioneros a los judíos. Los 11 apóstoles fueron los primeros misioneros enviados por Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos va a mandar a hacer algo que Él no haya hecho. Él lo enseñó, Él estuvo preso. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tú te consideras un discípulo de Dios, el Señor te va a mandar de misionero. Y una de tus prioridades tiene que ser la cárcel. Y no porque sea este congreso de carcelarios, sino sencillamente porque es un mandato de Dios, porque viene en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que nosotros nos vamos a morir, cualquiera de ustedes se va a morir, pero la palabra de Dios se va a cumplir contigo y sin ti. La palabra de Dios se tiene que cumplir en tu vida con obediencia o con dolor. Al principio yo empezó y me dolió, pero después aprendí. Dice aquí en Juan 19:21, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a ustedes, y como me envió el Padre, así también yo los envío. Está dando ahí un mandamiento del Señor. El problema fue que los discípulos, todos los judíos, tal vez pensaron que ir a todos los judíos en todo el mundo estaba en la dispersión, pero nunca a los gentiles, ya que ellos eran judíos y siguieron practicando su religión judía. El Señor tuvo que hablar a Pedro en visión y por espíritu para que abriera la puerta de la salvación a los gentiles en la casa de Cornelio. Pero después de abrir, no se menciona que haya enviado a nadie. Bueno, resulta que al hablar de la fe a los judíos, no fue sino hasta la persecución por medio de Saulo de Tarso, como veremos más adelante, que la obra se extendió hasta los gentiles. Vamos a algunos aspectos interesantes acerca de estos primeros misioneros. La primera cosecha, la predicación del Evangelio. Los expertos dicen, y conforme a este estudio que hemos dado en el libro de Hechos, dicen que la expansión de la obra misionera empezó en las cárceles. Nos vamos a dar cuenta por qué. El siguiente punto dice, cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra sobre 120 que estaban reunidos, los discípulos predicaban a los judíos y extranjeros que estaban en la fiesta de Pentecostés, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Eso viene en Hechos 2:1-42. Este mensaje obviamente no llegó a los presos, porque ellos no podían asistir a la fiesta del Pentecostés. Si algo los presos no pueden hacer, es abrazar a Cristo. Si algo los presos no pueden hacer, abrazar a sus hermanos. Si algo no pueden hacer libremente, es bañarse. Y tienen horarios muy estrictos.
Ellos, allí en la Ciudad de México, creo que tienen que pasar hasta 5 o 6 veces la lista. Lo que también no pueden hacer es comer lo que hoy estamos comiendo aquí delicioso, ¿no? Ellos es ranchito, no sé, aquí los que han servido, los que sirven en las prisiones, se han comido la comida de la cárcel. Déjenme decirles que cuando nosotros por primera vez llegamos, porque uno era bien payaso para la comida, yo decía, me están dando pollo con caparazón, parecía tortuga en lugar de pollo. Huevos radiactivos, verdes, ¿no? Pancita era transparente, o sea, algo repugnante, ¿no? Pero ¿qué creen? Hasta los hermanos me decían, más mi hermano, me servían peor así. Es más, un día un pastor me dijo, mi hermano, hay unas migas aquí que hacen tan deliciosas que te vas a chupar los dedos. Pues uno está acostumbrado a comer sabroso cuando te dicen un guisado así de esa naturaleza, dices, oh, sí, están bien sabrosos. Pues hicieron migas que nos sirven. Es pan, pero no se los recomendaba, como el engrudo, pero lo tuvimos que comer por amor a los hermanos. Entonces, ¿quiénes no pueden quiénes no pueden ir a las fiestas? Los presos. ¿Quiénes no pueden abrazar a sus seres queridos? Los presos. ¿Quién no pueden platicar con la gente del exterior? Los presos. Bueno, la segunda cosecha es la sanidad de un cojo. Posteriormente, Pedro y Juan sanan en el nombre de Jesús a un cojo de nacimiento, y como fue evidente, a todo el pueblo que estaba en el templo y en las calles, les predicaba de la fe de Jesucristo. Y ese día se añaden como otros 5,000 personas. El mensaje acerca de la resurrección del Señor y del perdón de pecados había llegado ya a los extranjeros que se encontraban en la fiesta del Pentecostés y a la gente del pueblo. Pero ¿a quiénes hacía falta? Pues a los presos, porque ellos no pueden ir a las fiestas a ofrecer sacrificio, ni tampoco pueden ir al templo, ni transitar por las calles. Tal vez los apóstoles se les olvidó. Pues, ¿qué creen, mis hermanos? Que esa es una realidad. Yo iba a Matamoros y yo era bien feliz porque a mí me pagaban todo. Iba en mi camioneta, era nueva del año. ¿Qué le dolía? No le dolía nada. Es más, yo estaba emocionado porque nos correteaban los de la maña. Porque había un pastor que a mí me sorprendía cuando oraba y decía, Padre, haznos invisibles. Y yo sí decía, a ver, yo sí quiero ver eso, ¿no? Quiero ver que nos hagan invisibles para que no nos alcance la mafia o la maña. Bueno, pues oraba el pastor y la neblina bajaba la neblina. Entonces, en realidad era verdad, ¿no? Pero nunca me acordé de las cosas. Ni siquiera me pasó por la mente yo ir a predicar a una misión. Es más, allá en Matamoros una mujer se me acercó y me decía, pastor. Bueno, déjenme decirles también un paréntesis. En ese entonces me gustaba que era pastor. ¿No? Caché, es de caché. Dime pastor y es de caché. Yo decía, ya estoy del otro lado, yo ya pertenezco al otro grupo, a los espirituales, a los que están el teléfono con Dios directo, así. Pero resulta que esta mujer me dijo bien claro, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Y dije, sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Juan Treviño. Vamos a orar por Juan Treviño. Ya, a ver qué necesidad tiene. Yo le pregunto, ¿qué necesidad tiene? No, pues está en la casa. ¿Y qué es lo que quiere? Pues que sea libre. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años le habitaron? 50. Pues yo agarré y empecé a orar, ¿no? Yo creo que Dios se rió porque dijo, no sabía. ¿No se escucha? Porque yo creo que Dios no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y se reía el Señor. Bueno, vamos a apoyar. Yo oré con fe y le dije, Padre, dejé de ir 6 meses y regresé de nuevo. Y esta mujer me vio y agradecida y me decía, yo sabía que era usted, y me llevó igual unos $100 ahí, yo feliz, ¿no?
Y me dice, ¿puede ir a hablar a mi casa? Sí, ¿cómo no? Mi hijo ya lo liberaron. Dije, gloria a Dios, ¿no? Ya hijo. Y yo dije, ya hizo el milagro Dios, yo ya tengo el power, ¿no? Pero resulta que cuando vamos, me dice sobre la marcha, porque no me quiso decir antes, que tenía SIDA. Mis hermanos, me dio pánico, o sea, me dio pánico porque dije, SIDA. Y luego decía que quería que llorara, que me tocara así. Pues ya me dio pánico. Pero aún ahí me ayudó Dios, porque yo le comenté y le dije, bueno, muy claro, si su hijo tenía una sentencia de 50 años y usted lo que pidió fue su libertad, Dios va a cumplir lo que él prometió. Y si para liberarlo y darle el indulto tenía que tener esa enfermedad terminal, porque eso fue lo que sucedió, Dios lo va a hacer. Ella creyó. A lo mejor yo lo dudé, pero Dios nos amó. Pero ni aún así, yo me acordaba de los presos. Yo decía, no, yo con los presos ni para qué. Pero ¿quiénes hacían falta? Dice aquí. Pues los presos. Porque ellos no pueden ir a las fiestas y ofrecer sacrificios, ni tampoco pueden ir al templo, ni transitar por las calles. Tal vez a los apóstoles se les olvidó ir a los presos, como sucede a todos nosotros. Pero a Dios no, ya que después de testificar con señales, prodigios en las calles, tenían que testificar en la cárcel. Y entonces sucede lo inevitable. Las autoridades les echan mano a los discípulos y les ponen en la cárcel. Hechos 4:1. Siguiente punto. ¿Se imaginan qué impacto de todos los presos en la cárcel saber que habían caído por predicar? ¿Predicar qué? Seguramente los que preguntan acerca de eso, ¿y qué habrían dicho sus discípulos? Pues les predicaban acerca de Jesús, de la gloria de Dios. A los presos también les llegó el mensaje, porque si tú no vas a las cárceles, el Señor te manda. Y soy una prueba palpable. Yo creo que por eso Beto dijo, no, yo a la buena fui, ¿no? Pero yo no. Y tengo hijos, ya mi hermano Carlos le enseñé la fotografía. Beto los conoce, de 25, 23 años, de los que están en la edad de que son broncos. Pero ahora he aprendido algo. De rodillas, clamándole a Dios, y se los entrego al Padre. Y le he dicho a mi hijo, allá tuve, porque ya no hay una segunda oportunidad. Eso es lo que le digo, pero en realidad ustedes saben que no, pero que él no lo sepa, y no se lo vaya a decir para que... Le voy a mandar el video. Sí, para que no vaya a decir, no, mi papá nunca me va a dejar. No. Pero es así. Lo más sorprendente es que después de un juicio, al día siguiente, y eso ante las máximas autoridades de la nación, los pusieron en libertad. ¡Qué testimonio! ¿Verdad? Y eso a pesar de que Pedro y Juan fueron insolentes ante ellos. Hoy en día, hay un hermano que, ¿cómo le impactó? Yo no sabía, yo realmente estaba en un proceso de aprendizaje, pero cuando tú vas a ver a tu interno, llevas comida, y había abundante, bueno, si hay, luego hay gente que no tiene, pero en ese entonces llevamos con abundancia de comer. Y había uno que era de esos que, aparte de que estaban en la cárcel, extorsionaban y robaban a los mismos internos. Y se me quedaba viendo, entonces yo agarré y le dije, te invito a comer. No creyó, le llevé la comida, se impactó. Hasta el día de hoy, lo que tú hagas por un preso le va a marcar para toda su vida. Él asiste los días miércoles a las reuniones por el tan solo hecho de haberle llevado un plato de guisado sabroso. Es más, hasta a mi hijo le dice cuñado, porque su hermana le hizo un pastel de pay de piña y le decía, ¿quién lo hizo? Mi hermana. Y le decía, cuñado. Y le dice, no, mi hermana tiene 14 años. Y dice, bueno, pero todos los cuñados. Pero ¿cómo impactas cómo luego a veces con algo tan pequeño impactas la vida de esas personas? ¿Cómo me gusta este logo? Libres para hacer
ejemplares. Esa es una realidad. Porque hoy puedo decirles, tengo amigos que han sido secuestradores, asaltabancos, nóminas, ¿cómo le llaman esas camionetas blindadas? Durante 10 años trabajando y robando de esa naturaleza. Es el testimonio que mencionó Alberto Cedillo. Y es mi amigo. Y siempre está en comunicación conmigo. En la calle yo creo que pues, ni le ofrezco mi hogar, ¿no? Hoy lo llevo a mi casa. Hoy come con mis hijos. El titular de ese programa, que se llama Edgar Morán, mi hija lo ve y parecía que su padre corre con él y Edgar, ¿cómo estás? Lo abraza. Y qué bien les hace a esas personas que se sientan amados, porque el servicio a Dios es doblemente de bendición. Pero dicen, sigamos, la cosecha continúa con señales y maravillas. Los apóstoles siguieron haciendo en el nombre de Jesús maravillas, señales, prodigios en el pueblo. Los discípulos aumentaban en gran número y muchos llevaban a sus enfermos a los pies de los apóstoles y todos eran sanados. ¿Sabías que estando ahí adentro la gente te busca? Te busca. Vamos a un lugar donde es máxima seguridad, donde no los pueden sacar, donde nada más están en su espacio de 2x3 y ahí hay como 8 o 10 internos. Cuando llegamos, ahí los ves como ahí, sacando su carita para que los veas. ¿Sabes qué me dijo? De repente, ¿no? Me dice, mi hermano, Dios me ha dicho que ore por usted. Y que agarro y que les digo, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Sí nos dejas orar por Dios? Sí, claro que sí. Es más, dame tu mano y la pongo aquí. Yo solito les pongo mi mano aquí, en su mano, en mi cabeza. Porque si vamos a ver a Jesús, Jesús mismo está orando por mí. Amén. Esa es una realidad. Y en realidad, nosotros lo único que hacemos es le hablamos la palabra de Dios. Pero quien realmente ensancha nuestro territorio es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencerles. El Espíritu Santo es el que les va a redarguir. El Espíritu Santo es el que les va a estar hablando a sus corazones. No nosotros no somos nadie. Es más, ni somos mejor que ellos. Yo he escuchado predicaciones de Joe Rosas y dice, somos sinvergüenzas. Bueno, es más, ustedes deberían estar presos porque son más sinvergüenzas que los que están ahí adentro. Y si es cierto, porque debemos tarjetas de crédito. Cuando yo tenía esa costumbre que tocaban en mi casa, yo les decía a mis hijos, diles que no estoy. Fíjate lo que le estás enseñando a los hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Todos podían acudir a los apóstoles para recibir la sanidad. Los presos no pueden ir a las iglesias. Ora por mí, por una enfermedad. Pero cuando la gente del exterior entra, dice, todos podían acudir a los apóstoles para recibir sanidad. Pero, ¿quiénes no podían ir? Pues no, los presos. Vemos otra vez cómo posiblemente se les olvidó. Pero al Señor, todos podrán olvidarse de los presos, pero jamás el Señor. Entonces sucedió de nuevo lo inevitable. Las autoridades se llenaron de celos por las maravillas, milagros, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles ya habían anunciado el mensaje de Jesús dentro de las cárceles, pero faltaban los milagros. Y de pronto sucede algo inesperado y maravilloso. Un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel en la noche y los saca. Y los envía de nuevo a predicar de pie en el templo y nadie se da cuenta, nadie lo nota. Al otro día, oh sorpresa, la cárcel se halla cerrada con toda seguridad y los guardas de pie afuera, pero la celda vacía. Los apóstoles se escaparon de la cárcel. Hechos 5, 19, 25. No hay nada más milagroso para un preso que el salir en libertad. Como sea, en la mente de la mayoría, para la idea de escapar, los que logran hacerlo son tenidos en gran estima
y respeto por todos los demás presos. Pensamos esto, que mejor demostración de un milagro que de que ellos escaparan sin ser vistos y sin hacer ruido, sin golpear a nadie y sin siquiera usar algún arma. Eso sí que fue un testimonio de milagro para todos los presos. Y el milagro mayor se dio al otro día. Los presos que habían escapado y son enjuiciados y no se les sentencia a purgar una condena, sino que son puestos en libertad otra vez. ¡Qué tremendo! Y lo más sorprendente es que los azotan y ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Punto número 9. Los misioneros a los gentiles. La persecución. ¿Te han perseguido? ¿Con pruebas te han perseguido? Sí, porque ahí es donde a nosotros no nos, o sea, los presos nos persiguen, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿cómo nos van a perseguir? Con pruebas. Los apóstoles y los nuevos convertidos permanecieron en Jerusalén por varios años. Tal parece que la obra misionera de Jesús les había encomendado, se les había olvidado, pues no había planes para enviar misioneros a otro lado. Entonces vino la persecución y a causa de esta comenzó la obra misionera al mundo, ya que los que fueron esparcidos iban por todos lados predicando el Evangelio. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Felipe, misionero a Samaria. Los conocedores bíblicos reconocen que aquí en Hechos 8 da inicio la obra misionera a todo el mundo. Algo muy interesante es la secuencia del relato de este capítulo, ya que los versículos 3 al 5 mencionan los inicios y es bien claro que la obra misionera en las cárceles y después a todas partes. Posteriormente relata cuando Felipe desciende a Samaria y luego al desierto con el eunuco y después de Azoto hasta Cesarea anunciando el Evangelio. Hechos 8:3-5 dice: y Saulo asolaba la casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Yo escuché que en la cárcel de máxima seguridad no dejan entrar a grupos ni de AA, ni del Evangelio, ni de Testigo, ni nada. No dejan entrar nada, porque es donde está Chapo Guzmán, ese lo conocen, ¿verdad? Está en la cárcel del Altiplano. Pero cómo Dios no se olvida de ellos mismos, no se olvida. Y en Estados Unidos, cuando Ríos Galeana quiso sacar su licencia, un asaltabancos que fue famoso allá en México porque para escaparse fue de un granadazo y se salió no sé si fue del sur o del oriente, se escapó. Entonces la noticia fue nacional, ¿no? Y se fue a Estados Unidos y allá se aventó como 10 años y dijo: ya la libré. Y pero ella estaba ministrando ahí, era ya pastor de una iglesia de Estados Unidos. Y yo creo que habrá dicho: ya estoy a cuentas con Dios, no tengo ningún problema, he sacado mi licencia año tras año, no tengo ninguna preocupación. Y en el 10º año va a sacar su licencia. Ya saben que pasa uno piano y resulta que empiezan a sonar todas las alarmas y aparecen quienes. Fue una noticia allá en México, todas las noticias, todos los medios estuvieron enfocados. Ríos Galeana, asaltabancos. El enemigo público número 1 de México. El enemigo público número 1 de México. Y resulta que lo cuestionan y le dicen: ¿dónde está el dinero? No, ya se acabó. ¿Cómo que ya se acabó? Dios me ha perdonado. ¿Cómo que Dios te ha perdonado? Dios ya me perdonó. Las consecuencias voy a pagarlas. Pero como es el enemigo número 1, lo mandan a la prisión del Altiplano, donde está el Chapo Guzmán. Y donde hacía falta un pastor. Y donde hacía falta un pastor. Jesucristo nunca se va a olvidar de los presos. Sí,
porque mira, él agarró y pensó que ya la había librado. Estaba ganando en dólares, ¿no? Diezmos y ofrendas en dólares. Pero resulta que los planes de Dios eran completamente diferentes, ¿no? Pero por eso les digo, ¿quiénes sirven en las prisiones aquí? La mayoría. Mejor, vamos a ver, ¿quiénes no sirven en las prisiones? Levanten la mano, ¿quién no sirve en las prisiones? Bueno, pues el mensaje es para ustedes. No esperen un nieto, no esperen un hermano, un primo. No. Seguimos. Porque entregaba Saulo a hombres y mujeres a la cárcel por causa de la fe de ellos y de Jesucristo, debido a que no los había podido hacer blasfemar el nombre de Jesús. ¿De qué otra cosa hablarían los presos adentro de la cárcel sino a Cristo? Simplemente hay curiosidad de los internos en las cárceles por saber por qué entró su compañero. Podemos imaginar el impacto de todos saber que estaban ahí por el hecho de heroico de haber negado su fe. ¿Qué testimonio? De no haber negado. De no haber negado su fe, perdón, sí. Qué testimonio tan maravilloso. Así pues podemos ver que la obra misionera comenzó en las cárceles. Después se extendió por toda Judea, Samaria y de Azoto hasta Cesarea. Después de la persecución de la iglesia, que sirvió más que nada para que los primeros misioneros salieran a predicar a otros, Saulo, el perseguidor, se convierte al cristianismo y se une a los discípulos. Entonces reinó de nuevo la paz en la iglesia por toda Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Hechos 9:1-31. Pedro, misionero a los gentiles. Entonces Pedro, obedeciendo ya al Señor, hace un viaje misionero para visitar a todos, y durante ese viaje en el que Dios obra milagros extraordinarios por medio de él, recibe una visión del Espíritu Santo. Le habla para que vaya a visitar a Cornelio, un gentil que fue visitado por un ángel y que le ordenó que mandara por Pedro para que él le hablara las palabras para las que sería salvo él y toda su casa. Entonces Pedro fue y predicó a los gentiles, y las puertas de la fe fueron abiertas oficialmente a todos los seres humanos. De manera que también los gentiles, y dio Dios arrepentimiento para vida. De Hechos 9:32, 43, 10:1 al 48, 1 al 18. Lo que es importante notar aquí es que ya oficialmente la salvación se había abierto a los gentiles. Una prueba es que los que habían sido esparcidos pasaron por Fenicia, Chipre, Antioquía, predicando la palabra a los judíos, pero unos varones de Chipre hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y muchos se convirtieron al Señor. Esto llegó a los oídos de los apóstoles en Jerusalén, y enviaron a un misionero, Bernabé, y en Antioquía se estableció la primera iglesia formada por los gentiles, en Hechos 11, 19 al 26. Y a todos en Jerusalén sabían que los gentiles también tenían acceso a la gracia. Pero ¿quiénes hacía falta? Pues los presos. Es cuando Pedro es puesto en prisión para que también a ellos les fuera anunciado las buenas nuevas para las gentiles. Es notorio y fijarnos bien que el Señor nunca se va a olvidar de ellos. De hecho, tiene un trato especial con ellos. Dios no se equivoca. Y en Hebreos 13, si tú te das cuenta, cuando inicia, dice, en Hebreos 13:3, dice, acordados de los presos juntamente como si estuvieras preso. Y hasta el 10 aparece, acuérdate de los pastores. O sea que resulta que el Señor tiene... Son más importantes. Es algo, exactamente. Para el Señor Jesucristo lo más importante son los presos. No dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los pobres del espíritu, que de ellos será el reino de los cielos. No dice bienaventurados también los mansos, que ellos van a recibir ¿qué? Así es.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que ellos serán saciados. Y déjame decirte que si alguien pide muchas veces justicia, luego nosotros les decimos a los hermanos que están ahí presos: mira, mi hermano, si tú fuiste, dile al Señor que tenga misericordia de ti y arrepiéntete. Si no fuiste tú, dile a mi Señor que te haga justicia. Pero algo yo me encontré en la cárcel, algo muy real. Me dijo un hermano: mi hermano, todos los que estamos aquí en la cárcel, ninguno es inocente. Le digo: ¿cómo que no? Si yo escucho que muchos dicen que me confundieron, mi hermano, me confundieron, yo soy inocente, yo no hice esto. Tal vez no hiciste eso, pero ¿qué tal desobedeciste a tus padres? ¿Qué tal trataste a tu esposa con la punta del pie? Con vergüenza se los digo, yo traté a mi mujer con la punta del pie. Por eso es que me costó mucho trabajo creer en el Evangelio, porque me decían: no, ahí en tu religión nada más te enseñan a ignorarme. Y yo me quedaba callado para no pelear con ella, pero hacía las cosas al revés, porque no hablaba con ella y entonces ella me atacaba mucho. Tuve que estudiar varios libros que hablan de matrimonio, y en uno de ellos me encontré que, aunque yo creía tener la razón, tengo que doblar, bajar la voz, no gritar, bajar las manos y darle toda la razón a ella. Y ahora sí le digo: sí, oye, sí, es más, hay muchos jóvenes que me siguen y luego yo me quedo lavando los trastes. Y cuando llegan a mi casa, yo les digo a los jóvenes: esto también es Biblia. Lave los trastes. Trapeo, no pasa nada. Antes no lo hacía y hoy lo hago. Y ahora mi esposa, pues contenta. Claro. No, contenta realmente. ¿Mandé? No te entendí, mi Que amor. si te dejó venir a Colombia. Mira nada más. Y ahora hasta me pone: diviértete, disfruta. Le mando, unos hermanos me recibieron y le mando fotos, ¿no? Y selfies, y me pone: ¿cómo sufres? Te amo. Y yo digo: gloria a Dios, ¿no? Pero fue un cambio, fue un proceso completo, porque déjenme decirles que a mí me cambió el entrar a las prisiones. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo predicaba y viajaba, seguía siendo una mula amarrada. Y es más, yo no predicaba en mi casa. Yo no predicaba en mi casa. Es más, yo lo pasaba sin ver. Pero la palabra de Dios me empezó a decir: ese de que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo y niega la fe. Y también un día le dije al Señor: Señor, yo ya la libré, no tengo, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida en esta tierra y te vaya bien, ¿no? Padre, yo ya la libré porque ya no tengo madre. ¿No? Pero que leo y dice bien claro ahí: pero trata a las ancianas como si fueran quienes. Y no tengo madre, pero tengo suegra. Amén. Y empiezo, no, déjenme la bronca que me metí. Eso fue el año pasado. La bronca que me metí. Mi suegra vive en el centro, un edificio del centro que ya está a punto de caerse así literalmente. 5.º piso, ya tiene 70 y tantos años, y pues ya sabrán, ay, aparte tiene una rodilla así. Ya sabrán cómo camina, pobrecita, la verdad. Yo fui egoísta, porque cuando trabajaba más como negro, tú sabes que cuando trabajas siempre hay dinero en la bolsa. Por la derecha siempre trabajas en un cambio, pero había más dinero. Y mi suegra me decía: oye, hijo, presta. Suegra, no le meta dinero bueno al malo, ¿para qué? Le digo, o sea, no, ¿quién se va a ir para allá? Nadie. No sé qué me hizo el Señor, que un día le dije, me la había llevado de vacaciones a Veracruz y le dije: suegra, le voy a construir. ¿En serio? Sí. Pero yo le dije sí, y después ella me lo confirmó con mi esposa, ¿no? Y me dice mi esposa: oye, dice mi mamá que sí es en serio lo que le dices. Digo: ¿de qué? Porque ya tantas cosas que digo, yo solito me parqué. Resulta que pues
ya me recuerda a mi esposa y le digo sí. Y le digo, suegra, nada más que no quiero que nadie se meta. Tiene 3 hijas. Deme a mí usted la autoridad y yo ahorita voy a ser el capataz y desde que inicie hasta que empiece. Y así fue. Pero ¿cómo me ayudó la oración de Jabes? Les voy a decir por qué. Porque al final dice que el dolor no me cause daño, ¿no? Mis cuñadas y mis concuños me comían. Ya se va a quedar con el terreno. Ya está buscando, le está haciendo la barba para quedarse con eso. Y todo yo sí escuchaba y me daba coraje y yo decía, bueno, es por amor a Dios, es por amor a mi esposa, es por amor a su mamá. Empecé un mes en el mes de mayo empecé, del año pasado. En el mes de noviembre le entregué las llaves. Pero como luego a veces la mente nos empieza a jugar, porque yo quería decirle a mi suegra, yo le decía a mi esposa, mi amor, le voy a dar las llaves, pero déjale bien claro que esa casa va a ser para nosotros porque le hemos invertido dinero, mucho dinero. Y me dice mi esposa, piensa bien lo que vayas a hacer para que no... Yo dije, ¿sabes qué? Ya orando y todo eso, le digo a mi esposa, ya llama a tu mamá. Fuimos a Toluca y le digo, suegra, tenga las llaves. Es regalada. Lo que usted quiera hacer con su casa es suya. Ya si se la regala a sus yernos, ay, bueno, ya ni modo. ¿Y saben qué? Hoy mi esposa, mi amor. Ay, Claro. mi amor. Oye, mi amor, me voy a ir a Cuba. Hay una predicación de Joe Rosas que dice, nunca debes de ir a la cárcel. Tú no sabes si ese día que tú pasas puedes evitar un suicidio. Me ha pasado. Le he dicho yo al Señor, ensancha mis territorios. Dame palabra para ganar a alguien para ti, aquí en el reclusorio. De hecho, a mí me gusta, por eso es que, a mí me gusta ir a las misiones, pero ya no me gusta predicarles a los de la iglesia. Me he hecho pues ¿cómo se dice? Un experto a ir a todos los que están, les regalo Biblias. Sé que se la fuman, pero les digo, antes de que te la fumes, léela. Les llevo comida, pero sé que se me juntan como abejas al canal. Pero ¿sabes qué? Basta con uno. Yo le digo al Señor, luego sí tengo luego 120, 150 cuando hay comida. Pero le digo, mira, con que uno me escuche. Y hoy me estoy enfocando a uno. De hecho, hoy lo estamos poniendo en la cadena de oración que tuvimos. Uno nada más, uno. Y le digo, Señor, si tú me mostraste y me permitiste que me acercara con este hombre, es para que lo gane para ti. Si es necesario, tienes que ponerle de tu propio bolsillo. Ahí no vas a recibir diezmos ni ofrendas, pero algo es claro, algo es completamente claro. Hoy lo dijo Alberto, hay una ley de la siembra y la cosecha. Pues déjenme decirles que a lo mejor no lo recibimos económicamente, pero les voy a decir una cosa: si tú estás exponiendo la palabra, yo te garantizo que ellos reciben la palabra, pero tú recibes el doble. Eso es una realidad. Gloria a Dios. Volvamos otra vez al mismo cuestionamiento que hemos estado considerando. Quienes faltaban de oír el mensaje, pues sí, los presos, porque ellos no pueden salir. Fíjense cómo todos se nos pueden olvidar, los que están en la cárcel, pero a Dios nunca se les olvidará. Como eso solía suceder y sucede aún en nuestros días. Pablo y Silas fueron puestos en prisión, acusados por agitadores públicos y sublevadores, es decir, de delincuentes políticos. Los azotaron mucho con varas y los echaron a la cárcel. Y mandan al carcelero que los guarde con seguridad y los encierre en el calabozo de más adentro y les aseguren a sus pies
en el cepo. Hechos 16, 11, 24. Entonces sucedió lo inevitable. Los presos que no tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio pudieron hacerlo nada más y nada menos que de la boca de Pablo y de Silas. ¿Y de qué manera? Hechos 16 del 23 al 26. Después de haberlos azotado muchos, los echaron a la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas contaban himnos a Dios y a los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. ¡Qué tremendo testimonio! Todos los presos oyeron los cantos y las oraciones, todos los presos sintieron el temblor y todos los presos vieron sus puertas abrirse, todos los presos vieron sus cadenas soltarse, todos los presos recibieron el testimonio del Evangelio. Y de qué manera tan sorprendente. Un poco parecido al Pentecostés, cuando hubo un estruendo o cuando los discípulos oraron y en el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que el carcelero, al ver abierto todas las puertas, quiso matarse, pero Pablo se lo impidió. Hechos 16, 27, 29. Después el carcelero reaccionó que todo eso había sucedido por causa de Pablo y de Silas, así como todos los demás presos, y obviamente fue y se postró a los pies de ellos y los sacó y les dijo dentro de la cárcel la pregunta cuya respuesta todos los cristianos conocen, reclamamos como promesas. Hechos 16 del 30 al 31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. Y eso se aplica, si ya se aplica en tu vida, se aplica en mi vida y se aplica en la vida de ellos. Posteriormente fue a la casa del custodio y le predicaron a toda la familia, los bautizaron y fueron agregados a una iglesia. ¿Cómo habría sido la vida de aquel carcelero después de todo esto? Seguramente fue añadido a la iglesia que ya estaba establecido, porque en Hechos 16:40 menciona que ya habían hermanos en la fe en la casa de Lidia. Seguramente contaban su testimonio a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y por supuesto a los demás presos. Otra vez podemos ver cómo la misericordia del Señor, los presos no se quedan sin auxilio ni de testimonio del Evangelio, y como estos también formaban parte de la iglesia del Señor. Pablo, misionero a Roma. Fíjense, mis hermanos, ¿todavía falta? Va bien. Voy bien. Todavía falta, bueno, nada más por un punto bien importante. El Evangelio te cambia, radicalmente te cambia. El Evangelio te hace hacer locuras. Una vez se metieron a mi negocio, eran las 3 de la mañana, me hablaron, yo no contestaba, ni me importaba contestar, dije a esa de hora, ¿quién está loco? ¿No? Se desesperó mi hijo, contestó y me dice, papá, dicen que están asaltando y están allá adentro. No, pues eso sí me levantó y fui, y cuando vi a estas personas, les voy a ser honesto, me dio coraje, porque soy carne, soy un ser humano. Me dio coraje, me dio rabia, me dio diarrea. Toda la mercancía estaba adentro. Y entonces el policía me dice, les podemos sacar hasta 500,000 pesos. Y yo dije, bueno, va. Y yo, les vamos a sacar la nota. Pero 500,000 Dios te pesos dice, son como $30,000. Para que tengan idea. 500,000 aquí no es mucho. bueno, como $30,000. Pero resulta que empiezo a hablar por teléfono a mis amigos. Y tengo un amigo que nunca, el ingrato, nunca me contesta. Y ese día me contesta. Y le platico y me dice, hermano, Gaby, puedes hacer esto. Lo que vayas a hacer está bien. Si tú quieres proceder, estás en todo tu derecho. Pero te voy a decir, perdónales. Y yo, no, ¿cómo? Perdónales. Déjalos ir. Pues entre la lucha me hizo el Señor cambiar mi actitud y decirles, los voy a dejar ir con una condición. Tráiganme a su familia de cada uno de ustedes.
Y al policía me dice, es que ya tenemos que entregar y todo eso. Le digo, no, ya no te preocupes, ahorita ya déjalo. Si yo no procedo, pues tú menos. Se reunieron y ahí tuve un servicio y les hablé de Cristo. Si ellos recibieron, no, yo hice lo que tenía que hacer. Hasta el patrón, porque él traía una combi que era del patrón, hasta el patrón también recibió de Cristo. El Evangelio te hace hacer este tipo de locuras. Después del incidente en Filipos, se fueron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas y luego a Corinto, después a Efeso, luego a Jerusalén, y termina el viaje misionero en Antioquía de Siria. Es muy interesante notar que el apóstol Pablo estuvo preso en algunas cárceles de las ciudades en donde iba a predicar. Posteriormente se organizó un tercer viaje misionero, fue desde Antioquía de Siria a través de Galacia, Efeso, Corinto, Troas, Mileto, Tiro y Jerusalén, en donde finalmente encarcelaron a Pablo por muchos años, Hechos del 18 al 21. Es muy interesante notar que el cuarto viaje misionero o el viaje de Pablo a Roma, como es mejor conocido, lo hizo en calidad de prisionero y como tal le predicó a sus compañeros en prisión, a los carceleros, a funcionarios políticos, a gobernantes, a reyes, hasta el mismo César. Y de paso, en su viaje a Roma levantó una iglesia en la isla de Malta, en donde fue y naufragaron y todo en calidad de preso. Por último, hay algo muy interesante en el final del libro de Hechos, ya que aparentemente quedó inconcluso, aunque todos sabemos que no es porque Dios no haya terminado, sino porque los hechos del Espíritu Santo siguen vigentes hasta el día de hoy, el cual terminan así, porque tú lo sigues escribiendo. Amén. Tú cada vez que hablas del Evangelio, en tu casa, en la prisión, en los hospitales, yo no sé por qué me meto en problemas, pero luego yo le digo al Señor, Padre, dame más fuerza, porque ahora no conforme a las prisiones, sino ahora porque tengo amigos que tienen centros de rehabilitación. Amén, amén. Luego los veo a mis hermanos bien chachalacos y ahí estoy yo ahí metido. Y mi esposa me dice, ¿vas a ir al centro de rehabilitación? Y yo, sí, tengo que ir. Entonces, Hechos 28, 16, 30, 31. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que le venían y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito sea Dios, como tiene Dios en cuenta las cárceles en su obra. El apóstol Pablo, un prisionero desde su cárcel, una casa alquilada, custodiada, recibía a todos los que venían a él y les hablaba y les enseñaba de Jesucristo. Esta es nuestra meta, que algún día las cárceles de México y de Colombia se conviertan en lugares de entrenamiento y capacitación, de retiro espiritual y de refrigerio para los demás presos, para que los que caen en prisión y aún para los que están en libertad, que Dios nos permita vivir para verlo con nuestros propios ojos, cumplido en toda plenitud en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y el resto del mundo y en Colombia. Miren, mis hermanos, ya me ganó el tiempo, pero creo que va a haber receso, ¿ah? Les voy a robar, porque como estuvieron allá en el café, les voy a robar 5 minutos. Eso, sí. Bueno, les voy a decir, tenemos un amigo en común y eso lo conocí yo por Beto, que de repente Beto se le ocurre y me dice, oye, va a venir un hermano de Costa Rica, ¿lo llevas a las misiones? Y yo dije, sí, yo lo llevo. O sea, me embarca y yo también ahí voy. Pero resulta que con la gente que me manda, son buenos siervos de Dios, buenos amigos. Y me mandó a Manuel Brizuela. Manuel Brizuela, un hombre que tuvo una sentencia de 50 años. Él ahorita tendría que llevar 30 años de prisión y no debería de salir. Pero como Pablo aquí, ¿por qué le dieron una casa alquilada y nada más le pusieron un preso? Un guardia. Un guardia. ¿Saben por qué? Por el testimonio, porque caminó, vieron su caminar.
en lo que estaba compartiendo, en lo que predicaba. Este hombre, Manuel Brizuela, que es mi amigo, ha comido conmigo, ha comido con mi esposa, hemos orado juntos, hemos hecho servicios juntos en mi casa. Se me ocurrió, mi hermano, llevarlo a la iglesia y de ahí nos votaron. Sí, porque antes, bueno, es otra historia, pero con el pastor que íbamos me dice, silencio, ¿por qué te está hablando un pastor? Qué soberbia. Yo veía, y ya pues como que yo veía a Manuel predicando, no con mucha libertad, pero mi esposa saliendo y enterándose y viendo que teníamos nuestra cara hacia el suelo, me dice, ¿por qué no lo llevas a la iglesia de Marcelo, que es su jefe de mi esposa, que es un hijo de nosotros? Bueno, dicen, le hablamos del evangelio y se extendió. Fuimos a su iglesia de él y hubieran visto, mis hermanos, cuando predicó, con qué libertad. Y yo le dije, oye, ingrato, ¿por qué no predicas así allá en la iglesia? Con esa libertad, con ese júbilo y la gente alabando y exhortando y adorando al Señor. Y me dice, no te lo quiero decir, pero allá no hay libertad. No hay libertad. No hay libertad. Resulta que este hombre le dan, nada más está 3 años en prisión porque fue un modelo de preso. Un preso ejemplar. Fue un preso ejemplar. Y eso le ganó a que se ganara la amistad de un comandante que fue el que le dijo, el gobierno de México va a regalar 3 indultos a nivel nacional. Quiero meter tus documentos para que tú participes. Y él dijo, bueno. O sea, como diciendo, bueno. Pero era un modelo, era un prisionero modelo, ejemplar. Es más celoso, porque le decían, ya cambiaste la Biblia por la metralleta, que le juegas al cristianito. No le juego, dice, soy cristiano, soy hijo de Dios. Y celosamente, hasta el día de hoy, es celoso en la palabra. Es celoso. Le llega la notificación, no se la dejan. El custodio le dice, ¿qué crees? Que no saliste sobre él. Está bien, pero le ponen sobre él. Y él empieza a predicar y empieza. El jefe, el comandante de custodio le dice, ¿no lo vas a abrir? ¿Para qué? Si no salís sorteado, ¿para qué? Ábrelo. No, ¿para qué? Que lo abre y le habían dado el indulto. 3 años nada más. 3 años nada más de 50 años que la iba a librar. Y hoy yo veo y le digo, oye mi hermano, yo veo a tu esposa, cómo le habla con ese amor. Cuando él me dice que también fue una mula amarrada. Y yo digo, gloria a Dios, no fui el único, pero soy redimido. Dios les bendiga.